El viento helado cortaba mi rostro como cuchillas invisibles. La oscuridad del Ártico no era solo ausencia de luz, era una presencia viva que respiraba entre los glaciares y susurraba mi nombre. El rugido del hielo al partirse bajo nuestros pies sonaba como el aviso de un dios antiguo. Aquella noche entendí que el frío no solo mata el cuerpo, también devora el alma. Éramos 6 al comenzar la expedición. 6 soñadores dispuestos a conquistar un territorio donde ningún ser humano debería poner un pie. Pero el orgullo y la ambición son peores que cualquier tormenta polar. Y pronto, cuando el mapa dejó de tener sentido y el GPS enmudeció, el verdadero infierno comenzó. Las ráfagas de nieve nos cegaban. El sonido del viento era tan ensordecedor que apenas podíamos oír nuestros propios pensamientos. Caminábamos en fila, como sombras sin destino, y cada paso sobre el hielo podía ser el último. A nuestro alrededor, el blanco absoluto ocultaba trampas mortales. Bajo la belleza congelada dormía la muerte. Cuando el primer hombre cayó en una grieta, el silencio fue tan brutal que dolió. Nadie gritó, nadie se movió. Solo el eco del hielo tragándose una vida nos acompañó durante horas. Fue entonces cuando comprendí que el Ártico no necesitaba cazarnos. Solo tenía que esperar. Al final ya no éramos un equipo. Éramos presas luchando entre nosotros. El hambre nos volvió bestias. El miedo nos arrancó la razón y el frío nos hizo olvidar quiénes éramos. Y cuando la tormenta final llegó, entendí la verdad que nadie quiere oír. No todos mueren en el Ártico. Algunos se quedan allí caminando para siempre entre los hielos. Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal si te apasionan los relatos reales de supervivencia contados desde lo más profundo del alma. Dale like si alguna vez te has preguntado qué harías cuando el frío, la oscuridad y el miedo se unen para destruirte, y déjame un comentario con tu país y ciudad. Quiero saber desde dónde escuchas mi historia. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda ni una historia exagerada para el entretenimiento. Es la verdad cruda, sin adornos, de lo que ocurre cuando el ser humano se enfrenta al límite de su resistencia. En el lugar más implacable de la Tierra. Nuestro equipo fue enviado a una misión científica en el Ártico. Debíamos registrar datos climáticos en una zona aislada, a cientos de kilómetros del asentamiento más cercano. Todo parecía bajo control. Teníamos provisiones, tecnología y experiencia, pero la naturaleza no se controla, se soporta si ella lo permite. La tormenta llegó antes de lo previsto. Los sistemas fallaron, el equipo se dividió y las comunicaciones se cortaron. Lo que comenzó como una expedición de descubrimiento se convirtió en una pesadilla blanca de hambre, locura y muerte. Cada día era una batalla por mantenerse consciente, por no rendirse ante el hielo. Hoy voy a contarte cómo sobreviví cuando todos los demás desaparecieron. Cómo el frío me quitó a mis compañeros, pero no mi voluntad. Esta no es solo una historia de resistencia física, es una historia sobre la fragilidad del alma humana cuando el mundo entero se vuelve hostil. Prepárate porque este viaje al infierno congelado apenas comienza. Todo comenzó con una calma engañosa. El horizonte era una línea infinita de blanco y el aire cortaba como vidrio. Desde la base científica observábamos cómo las luces del amanecer apenas coloreaban el cielo. Nadie imaginaba que esas serían las últimas horas de paz. El viento soplaba suave, pero había algo en el ambiente, una quietud extraña, que hacía que cada respiración sonara demasiado fuerte. Éramos 6 en el equipo, biólogos, meteorólogos, un guía inuit y yo, el encargado de comunicaciones. Habíamos llegado hacía 3 días y todo marchaba según el plan. Instalábamos sensores de temperatura, recolectábamos muestras de hielo y grabábamos datos. Pero esa mañana las lecturas comenzaron a fallar. Los dispositivos marcaban descensos bruscos como si una tormenta se acercara a una velocidad imposible. Decidimos salir antes de que el clima empeorara. El guía, un hombre silencioso llamado Nanook, nos advirtió que el hielo estaba cambiando de humor. Nadie entendió lo que quería decir, pero su mirada lo explicó todo. En el Ártico,
Cuando el hielo se enfurece, la tierra desaparece. Cargamos las motos de nieve y nos dirigimos al punto norte de medición. El cielo comenzó a oscurecerse. En menos de una hora, el viento se convirtió en un rugido y las partículas de nieve golpeaban nuestros rostros como agujas. Grité por la radio para que el grupo se reagrupara, pero las interferencias hacían imposible escuchar. Solo el zumbido del viento respondía. Intenté mantener el rumbo, confiando en el GPS, pero el frío afectó las baterías. El monitor parpadeó y murió. La visibilidad era casi nula. El ruido del motor de mi moto se perdió en el aullido de la tormenta. Entonces, el hielo se abrió. No lo vi venir. Sentí cómo el suelo se partía bajo mí y caí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos todo era oscuridad y eco. Estaba en una grieta, atrapado bajo toneladas de hielo. El casco estaba agrietado y mi pierna derecha no respondía. Intenté gritar, pero mi voz fue tragada por el silencio. Solo el sonido de gotas heladas cayendo sobre mi casco me acompañaba. Encendí la linterna. La luz reveló paredes de hielo translúcido que brillaban con un tono azul espectral. Era como estar dentro de un monstruo dormido. Intenté moverme, pero el dolor era insoportable. Revisé la mochila, un encendedor, una barra energética y la radio destruida. La desesperación me apretó el pecho. En ese instante entendí. Estaba completamente solo. Decidí arrastrarme hacia un túnel estrecho que se abría a mi izquierda. Cada movimiento era un tormento, pero debía salir antes de que la grieta se cerrara. Escuchaba crujidos sobre mi cabeza, como si el hielo respirara. A veces, juraría haber escuchado pasos. No sabía si era mi mente o algo más. Tras lo que parecieron horas, vi una tenue luz filtrándose desde una abertura. Logré salir, emergiendo entre una ventisca salvaje. El viento me arrancó el aliento, pero estaba vivo. La tormenta cubría el paisaje, borrando todo rastro de mis compañeros. No sabía dónde estaba ni en qué dirección estaba la base. Solo tenía una certeza: si me detenía, moriría congelado. Caminé en línea recta, o al menos lo intenté. El hielo crujía bajo mis botas, el viento rugía y el frío quemaba como fuego líquido. Cada paso era una lucha contra el instinto de rendirse. En algún punto caí de rodillas, exhausto, con los labios partidos y las lágrimas congeladas en las pestañas. Y mientras el mundo se desvanecía ante mis ojos, juré no convertirme en otro cuerpo perdido bajo la nieve. No todavía. Cuando recuperé la conciencia, el cielo ya había cambiado. El viento había disminuido, pero el frío era tan brutal que sentía cómo la piel de mi rostro se agrietaba. Mi cuerpo temblaba sin control. Me levanté con dificultad, apoyándome en una barra de metal que había salido disparada de una de las motos. No veía nada más que una extensión infinita de hielo y niebla. Intenté comunicarme con la base usando el transmisor de emergencia que llevaba en el traje, pero solo escuché estática. Apreté el botón una y otra vez, hasta que el sonido de la interferencia se convirtió en una tortura. La batería se agotó, y con ella, mi única conexión con el mundo. En ese momento comprendí que nadie sabía dónde estaba. Comencé a caminar hacia lo que creía que era el este, guiándome por el tenue reflejo del sol entre las nubes, pero cada paso era un desafío. El viento me empujaba con furia, y el hielo crujía como si fuera a partirse en cualquier momento. El silencio se rompía a veces con sonidos extraños, ecos lejanos, quizás de la tormenta, o de algo moviéndose entre las grietas. A lo lejos, vi algo que me hizo recuperar la esperanza. Una silueta oscura sobresalía entre el hielo. Corrí como pude, con la pierna adolorida, y al acercarme, descubrí restos del equipo. Era una de las motos de nieve, medio enterrada y destrozada. Busqué entre los restos y encontré una mochila, una bengala y una cantimplora. Cuando abrí esta última, el hielo la había sellado por completo. Ni siquiera el calor de mis manos podía derretirla. Encendí la bengala y la lancé al aire. Su luz roja iluminó el paisaje, revelando lo que había temido. Huellas. No eran mías. Eran más grandes, más profundas, y se dirigían hacia el norte.
Durante unos segundos, el fuego del miedo me recorrió el cuerpo. No podía ser uno de mis compañeros. Esas pisadas eran demasiado pesadas. Decidí seguirlas no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Si eran humanas, significaba que alguien más había sobrevivido. Si no lo eran, bueno, al menos no moriría sin saberlo. Caminé durante horas, con los labios partidos y la vista nublada por la nieve. Las huellas se perdían entre colinas heladas y volvían a aparecer metros después, como si su dueño conociera perfectamente el terreno. De pronto, el cielo rugió. Una segunda tormenta se levantó sin aviso, más salvaje que la anterior. El viento me lanzó al suelo y la temperatura cayó en cuestión de minutos. Me cubrí como pude con el abrigo, intentando conservar el calor, pero el hielo ya se formaba en mis pestañas y en mis labios. El ruido era ensordecedor, como si la tierra se desgarrara. Intenté moverme hacia una formación rocosa que apenas se distinguía a unos metros. Cada paso era un suplicio. Mis dedos habían perdido la sensibilidad y mi pierna herida apenas me sostenía. Llegué hasta una grieta en la roca y me refugié dentro. Allí el viento era menos cruel. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor. Saqué la bengala que me quedaba y la encendí dentro de la grieta. Su luz anaranjada reveló marcas en la pared, trazos, símbolos, dibujos antiguos. Parecían manos humanas talladas en el hielo. Me quedé paralizado. Aquello no tenía sentido. Nadie había habitado esas tierras desde hacía siglos, pero esas marcas eran recientes, aún húmedas por el derretimiento. Me quedé observando esos símbolos hasta que la bengala se consumió. La oscuridad volvió a devorar el refugio y el silencio se volvió absoluto. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, un crujido lento, deliberado, como si alguien o algo estuviera respirando a mis espaldas. No quise mirar. Cerré los ojos, apreté los dientes y recé para que fuera el viento, pero en el fondo supe que no lo era. Pasé toda la noche en esa grieta, sin atreverme a moverme ni un centímetro. Afuera el viento aullaba como un animal furioso, pero lo que más me aterraba era lo que escuchaba entre sus ráfagas. Pasos. No eran imaginarios. Se detenían cerca, se alejaban y luego volvían, como si algo diera vueltas a mi alrededor esperando que me durmiera. Cuando la tormenta finalmente amainó, el silencio fue aún peor. Salí con cautela, cubierto de escarcha, y el sol reflejándose en la nieve me cegó por unos segundos. Me giré para mirar el refugio y lo vi. A unos metros, medio enterrado en el hielo, había un cuerpo. Corrí hacia él con el corazón desbocado. Era Lars, el ingeniero noruego del equipo. Su rostro estaba pálido, los labios morados. Lo que me heló la sangre no fue su muerte, sino su postura. Tenía los ojos abiertos, mirando al cielo, y los brazos extendidos como si intentara protegerse de algo. No había señales de lucha ni heridas visibles, solo esa expresión de puro terror. Revisé su equipo. Todo estaba en orden salvo una cosa. El transmisor de emergencia había sido arrancado de su cinturón. Las huellas alrededor del cuerpo no eran suyas, eran las mismas que había visto la noche anterior. Alguien o algo lo había encontrado antes que yo. Decidí no quedarme allí. Tapé su cuerpo con nieve, murmuré una oración y seguí caminando hacia el norte. Cada paso era un recordatorio del frío que se infiltraba por mis huesos. Mi mente comenzaba a jugarme trucos. Escuchaba susurros, como si el viento hablara en un idioma antiguo. A veces juraría escuchar mi nombre. Después de horas caminando, vi una sombra en el horizonte. Parecía una estructura. Me acerqué con todas mis fuerzas, temblando, y cuando estuve a pocos metros, casi lloré. Era una cabaña, vieja, abandonada, pero real. La puerta estaba medio rota, y al entrar, el olor a humedad y madera podrida me dio la bienvenida como una señal de esperanza. Dentro encontré restos de una expedición antigua, mapas amarillentos, una linterna oxidada y un diario cubierto de escarcha. Lo abrí con manos temblorosas. La última anotación estaba fechada en 1983 y decía: «No estamos solos.
Las figuras vuelven cada noche. No sé si son hombres o ecos del hielo. Si alguien encuentra esto, que no siga el norte. Sentí que el aire se congelaba en mis pulmones. Afuera, el viento volvió a soplar, y las paredes de la cabaña crujieron como si algo las empujara desde fuera. Cerré la puerta, atranqué con lo que pude y me acurruqué junto al pequeño fuego que logré encender. Pero el diario seguía abierto, y mis ojos regresaban una y otra vez a esa frase: no sigas el norte. Esa noche soñé con figuras moviéndose entre la ventisca, siluetas humanas, caminando en fila, arrastrando algo detrás de ellas. En el sueño, una de ellas se giraba y me miraba. Su rostro no tenía ojos, solo una masa blanca y lisa, como si el hielo la hubiera reclamado por completo. Desperté gritando, empapado en sudor, aunque la temperatura dentro era bajo cero. Al amanecer tomé una decisión que me perseguiría para siempre. Pese a la advertencia, empaqué mis cosas y seguí hacia el norte. No podía detenerme ahora. Si había respuestas, estarían allí. Mientras me alejaba, volteé una última vez hacia la cabaña. En la ventana juraría haber visto un rostro mirándome, pero cuando parpadeé, ya no estaba. El viento se volvió un cuchillo invisible, cortando cada parte expuesta de mi piel. Avanzar hacia el norte era como caminar dentro de una pesadilla interminable. Todo era blanco, sin horizonte, sin forma. Cada paso se hundía en la nieve hasta las rodillas, y mi cuerpo comenzaba a rendirse. Pero había algo que me empujaba a seguir, una mezcla de obstinación y miedo. Las provisiones se estaban acabando. Apenas quedaban unas migas de pan congelado y un poco de agua que tenía que derretir con el calor de mi aliento. Mis labios estaban agrietados, mis dedos amoratados. Sabía que, si me detenía demasiado tiempo, me dormiría, y no volvería a despertar. A lo lejos, divisé una sombra moviéndose. Me oculté tras un montículo de hielo conteniendo la respiración. No era una ilusión. Era una figura humana que caminaba tambaleante, vestida con un traje parecido al de nuestro equipo. La seguí con cautela, dejando que el viento cubriera mis pasos. Pero cuando me acerqué lo suficiente, la figura se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Lo que vi me heló el alma. No tenía rostro, solo una masa de hielo translúcido donde debería haber ojos y boca. Su cuerpo se desmoronó ante mí, como si nunca hubiera existido, dejando solo una huella en la nieve que se borró segundos después. Me arrodillé temblando, sin saber si llorar o reír. Estaba perdiendo la cordura. Seguí caminando sin rumbo fijo, hablando conmigo mismo para no enloquecer del todo. Le pedía perdón a Lars, al piloto, a todos los que habían muerto. La voz del viento parecía responderme, murmurando mi nombre. En algún punto dejé de saber si los sonidos provenían del exterior o de dentro de mi mente. Al caer la tarde, llegué a una zona extrañamente plana. El hielo era más claro, casi cristalino. Me arrodillé y, por instinto, limpié la superficie con la mano. Lo que vi debajo me hizo retroceder de espanto. Bajo la capa congelada había cuerpos. Decenas. Todos vestidos con trajes de expedición antiguos, congelados en distintas posiciones, como si hubieran quedado atrapados huyendo de algo. Algunos tenían los ojos abiertos, miradas congeladas en un terror eterno. Otros parecían aferrarse los unos a los otros. Entre ellos reconocí insignias de varias nacionalidades: británicos, rusos, suecos. No eran del mismo equipo, eran de distintas épocas. Aquello no era una tumba, era una advertencia. Me aparté del lugar y seguí avanzando, pero no podía quitarme esas imágenes de la cabeza. A cada paso, sentía que los ojos bajo el hielo seguían mis movimientos, y cuando el sol comenzó a ocultarse, tuve la sensación, no, la certeza, de que alguien caminaba detrás de mí. Me giré de golpe con el cuchillo de metal en la mano. No había nadie, solo el silencio absoluto, pero las huellas detrás de mí no eran las mías, eran más grandes, más profundas, y seguían exactamente mi mismo recorrido. Miré alrededor, temblando. Nadie. Solo el viento soplando con un gemido que parecía un lamento humano. Esa noche busqué refugio junto a un saliente rocoso.
Encendí una pequeña llama con los últimos trozos de cuerda y metal que me quedaban. La luz parpadeante iluminaba las sombras del hielo y por un instante juré ver figuras moviéndose dentro. No dormí, no podía, porque entendí algo con claridad aterradora. El hielo no estaba vacío, el hielo recordaba. Y ahora me había recordado a mí. Amanecí cubierto de escarcha, con el cuerpo entumecido y la mente deshecha. No sabía si era de día o de noche. El cielo del Ártico se había vuelto una cúpula gris que no dejaba entrar la luz ni la esperanza. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron al principio. Sentía los músculos rígidos, el rostro congelado, y la respiración se convertía en vapor que desaparecía antes de alcanzar el aire. Me obligué a caminar. Tenía que moverme o moriría ahí, como los que había visto bajo el hielo. Cada paso era una batalla contra el agotamiento y el frío que mordía los huesos. Comencé a ver figuras en la distancia, sombras humanas que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. No sabía si eran recuerdos o delirios. Encontré una vieja caja metálica enterrada en la nieve, oxidada por el tiempo. La abrí con esfuerzo, y dentro había restos de equipo de otra expedición, una brújula rota, un mapa ilegible y una fotografía amarillenta de 3 hombres sonrientes frente a un campamento. Detrás alguien había escrito con tinta corrida: «El hielo nos habla, no lo escuches». Guardé la foto en mi abrigo. No sé por qué. Tal vez necesitaba recordar que no era el primero en pasar por ese infierno. Tal vez para convencerme de que, de alguna forma, alguien había estado aquí antes y había dejado un rastro, aunque fuera una advertencia. Continué caminando en dirección contraria al viento, pero cada metro parecía idéntico al anterior. El paisaje no cambiaba. Era como si estuviera atrapado dentro de un bucle blanco, condenado a repetir el mismo camino una y otra vez. Empecé a gritar, insultando al cielo, al hielo, a mí mismo. La voz se perdió en el vacío, devorada por el silencio. Al anochecer, encontré una cueva parcialmente cubierta por bloques de hielo. Entré arrastrándome, buscando refugio. En el interior, el aire era más cálido y húmedo. Saqué mi pequeña llama improvisada y la encendí. La luz reveló paredes lisas y brillantes, como si el hielo hubiera sido tallado. Y entonces lo vi. Dibujos. Había símbolos tallados en las paredes, líneas entrelazadas que formaban espirales, manos, figuras humanas que parecían orar o gritar. Pero lo más perturbador era una imagen en el centro. Un círculo con algo dentro, una figura alargada que no era completamente humana. Sentí un escalofrío distinto, no de frío, sino de comprensión. Esos grabados no podían haber sido hechos por ninguna expedición moderna. Eran antiguos, mucho más antiguos de lo que la historia aceptaba. Me arrodillé frente a ellos, tocando el hielo con los dedos. Estaba caliente. El hielo ardía. Retrocedí de golpe, el corazón enloquecido. Algo se movió detrás de mí. Giré con el cuchillo en mano, pero no vi nada. Solo el eco de un susurro que parecía venir desde el fondo de la cueva. No eran palabras. Era un sonido gutural, repetitivo, que vibraba dentro del hielo. Salí corriendo, tropezando, dejando atrás mi refugio. Afuera la ventisca me golpeó como una muralla, pero prefería eso antes que quedarme dentro con aquello. Esa noche comprendí que el Ártico no estaba deshabitado, que no éramos exploradores en tierra virgen, sino intrusos en un territorio que no quería ser perturbado. Algo bajo ese hielo respiraba, recordaba y observaba, y mientras me alejaba, escuché claramente, entre el viento y mi propio miedo, una voz que susurró mi nombre. Caminé sin rumbo durante horas, guiado solo por la necesidad de no detenerme. El viento había cesado, y eso me inquietó aún más. El silencio absoluto del Ártico es peor que cualquier rugido. Es un vacío que te traga los pensamientos y te hace dudar de tu propia existencia. Cada paso que daba crujía como un eco dentro de una tumba de cristal. De pronto, el suelo bajo mis pies cedió. Caí varios metros hasta golpear una superficie dura. El impacto me arrancó el aire,
pero seguía vivo. Cuando abrí los ojos, me encontré dentro de una grieta gigantesca, iluminada por una luz azulada que provenía del hielo mismo. Era un espectáculo irreal, hermoso y aterrador al mismo tiempo. Las paredes brillaban como si algo pulsara dentro de ellas. Me acerqué y pude ver figuras atrapadas bajo el hielo. No eran animales, eran cuerpos humanos, congelados en posiciones imposibles, con los ojos abiertos, como si hubiesen visto algo que los petrificó de horror antes de morir. Contuve un grito. Retrocedí resbalando en la superficie lisa. Algo dentro del hielo pareció moverse. Juraría que uno de esos ojos me siguió. El pánico me recorrió como un relámpago. Sabía que debía salir de allí, pero la grieta se extendía en todas direcciones, como un laberinto sin fin. Seguí un túnel estrecho que descendía hacia el interior. El aire se volvió más denso, más cálido. Escuché un zumbido bajo, casi como un canto. A medida que avanzaba, las paredes se tornaban translúcidas, revelando sombras que se movían del otro lado. No estaba solo. Llegué a una caverna inmensa, un domo de hielo con una luz que emanaba desde su centro. Allí, suspendido dentro de una columna cristalina, flotaba algo imposible, una figura humana envuelta en hielo, pero intacta, como si el tiempo no la afectara. Sus ojos estaban cerrados, su piel era pálida y su expresión serena. Me acerqué lentamente temblando. Sentí una fuerza magnética que me empujaba hacia adelante. Toqué el hielo con la mano y un dolor agudo recorrió mi brazo. Una corriente helada subió hasta mi cabeza, mostrándome imágenes, hombres gritando, expediciones perdidas, el hielo tragando campamentos enteros. Era como si el Ártico me hablara a través de esa figura dormida. Retrocedí jadeando, pero entonces escuché un crujido. La columna comenzó a fracturarse. Di un paso atrás, luego otro, mientras el hielo estallaba con un sonido ensordecedor. Un brazo se movió dentro. No podía ser real. Corrí, tropezando con mis propios pasos, mientras la luz azul parpadeaba violentamente. Detrás de mí, el hielo se quebraba como si algo despertara. No miré atrás. Solo escuchaba el retumbar y un sonido gutural que se elevaba desde las profundidades, mezclado con un rugido que no era humano. Llegué al borde de la grieta y con un último esfuerzo me impulsé hacia arriba, clavando mis manos en la nieve y arrastrándome fuera del abismo. Me quedé tendido, jadeando bajo un cielo gris y vacío. A lo lejos, el viento volvió a soplar, cubriendo mis huellas. No sé qué era aquello bajo el hielo. No sé si sigue allí o si ahora camina bajo la tormenta, buscando lo que le pertenece. Solo sé que el Ártico no es un desierto congelado. Es un organismo vivo, antiguo y consciente, y yo apenas logré escapar de su corazón. Fui rescatado 3 días después por un equipo de búsqueda ruso. Dicen que me encontraron caminando sin rumbo, con la mirada perdida y la piel casi azul. No recuerdo nada de esos días, solo fragmentos, el sonido del hielo resquebrajándose, una voz que me susurraba entre el viento y una sombra que se deslizaba detrás de las ventiscas. Cuando abrí los ojos en el hospital, supe que había vuelto, pero no completamente. Algo del Ártico seguía dentro de mí. Las autoridades nunca encontraron el campamento, ni los cuerpos de mis compañeros. Todo había desaparecido bajo metros de nieve compacta. Les mostré las coordenadas, pero cuando regresaron al sitio, solo hallaron una extensión vacía, lisa como un espejo. Ninguna grieta, ninguna caverna, nada. Y sin embargo, cada noche sueño con ese domo de hielo y con los ojos que se abren lentamente dentro de él. Esta historia no es un relato de fantasmas ni una advertencia sobre la naturaleza salvaje. Es un recordatorio. El mundo todavía guarda rincones donde la ciencia no alcanza, donde la tierra respira y el hielo recuerda. Yo fui el único que regresó de esa expedición al infierno blanco, pero no regresé solo. El Ártico me observó y sé que algún día volverá a reclamarme.